Hola, mi nombre es Rafael Hurtado y vamos a continuar con la unidad 1, cuyo contenido es composición y estratificación de la atmósfera. La atmósfera es la capa gaseosa que envuelve la Tierra, la cual se encuentra retenida por acción de la gravedad. Tiene una importancia fundamental, ya que nos facilita el oxígeno con el cual respiramos. En ella se producen los procesos meteorológicos más importantes y funciona como un filtro que absorbe longitudes de ondas de radiación nociva para la vida. A pesar de la estratificación que vamos a ver, su composición varía de momento a momento y de lugar a lugar. Y el 95% de los gases que las componen se encuentra en los primeros 15 kilómetros de altura, más allá de tener hasta unos 1000 kilómetros aproximadamente. Si eliminaríamos todas las partículas, ya sean sólidas y líquidas, suspendidas y el vapor de agua, su composición sería bastante estable alrededor del planeta y hasta unos 80 kilómetros de altura sería la siguiente en porcentaje en volumen. Primero tendríamos la mayor componente es el nitrógeno, segundo es el oxígeno en casi un 21%, el argón, el dióxido de carbono, el neón, el helio, metano, el criptón y el hidrógeno. Ustedes van a observar también que tienen componentes que están dados en partes por millón. Estos componentes que están dados en partes por millón, como el dióxido de carbono y el metano, son componentes que producen efecto invernadero junto a otros gases como el vapor de agua. Los gases de efecto invernadero hacen que la Tierra tenga una temperatura promedio de aproximadamente 15 grados centígrados y no de 18 grados bajo cero, que tendría que ser de acuerdo a la distancia que se encuentra la Tierra del Sol, o sea, 33 grados menos. Y estos gases de efecto invernadero en este momento son gases que se están incrementando en la atmósfera y están provocando en la comunidad científica una inquietud muy importante, ya que están aumentando y provocando un aumento de la temperatura media. Para enero del 2020 estos gases habían aumentado de 340 en la década del 70 a 413 en enero del 2020. Lo mismo para el metano. Si hacemos una comparación y vemos la cantidad de estos gases, de estos dos primeros gases, observamos que de cada 5 partes, 4 corresponden al nitrógeno y una al oxígeno, y solamente un 1% aproximadamente el resto de los gases que les nombré. La atmósfera se encuentra con una composición bastante estable, como le acabo de decir, pero en la parte más alta los gases no se mezclan y se distribuyen de acuerdo a los que prevalecen, o sea, los gases que prevalecen. Por ejemplo, entre los 100 y 400 kilómetros prevalece el nitrógeno, entre los 400 y 1100 el oxígeno atómico, entre los 1100 y los 3500 el helio, y casi hasta los 10.000 metros el hidrógeno. Estos gases, los dos últimos, tanto el helio como el hidrógeno, son muy ligeros. En cuanto a la estratificación de la atmósfera, se la define así porque se la
clasificó en las distintas capas que tiene de acuerdo a la variación de la temperatura con la altura. La primera capa, o la más cercana al suelo, es la denominada troposfera, que tiene se encuentra aproximadamente entre 8 a 14 kilómetros, inclusive puede ser más alta en latitudes cercanas al Ecuador. Allí se encuentra el 90% de la masa atmosférica, contiene, como dice ahí, la mayor cantidad del vapor de agua. Ocurren los fenómenos del tiempo que observamos, y la característica fundamental es que desciende la temperatura a razón de 6,5 por kilómetro. Y como ocurre esos fenómenos atmosféricos, es típicamente inestable y turbulenta. Allí se encuentra la mayor cantidad de dióxido de carbono, como también así de contaminantes. La segunda capa se denomina estratosfera. La estratosfera, como dice la palabra, o de acuerdo al origen, gases que se encuentran en estrato y llega aproximadamente unos 50 kilómetros de altura. Entre los 20 y 35, 40 se encuentran la mayor concentración de ozono. Se caracteriza porque este gas absorbe la radiación ultravioleta, la cual es nociva para la vida, y por ese tipo de reacción se produce desprendimiento de calor y la temperatura aumenta con la altura. La próxima capa es la mesósfera, como dice la palabra. Esta capa es denominada la capa del medio. Acá, en este caso, la temperatura disminuye con la altura, como en la troposfera, y llega a ser en la parte más alta, cercana a los 90 grados bajo cero. Tiene una altura aproximadamente de hasta unos 80 kilómetros, y tiene menos del 0,1% del aire de la atmósfera. Sin embargo, llega a ser suficiente para desintegrar los cuerpos que ingresan en la atmósfera, sean estos meteoritos, y ese desintegramiento lo realiza por rozamiento. La siguiente capa es la denominada termósfera, o inclusive ionosfera. Ahí en esa capa se absorbe mucha también radiación solar, especialmente rayos X, un tipo de radiación ultravioleta C, los rayos gamma, y llega de 90 kilómetros al espacio exterior, y que puede llegar así hasta los 600 o 1000 kilómetros. La temperatura aumenta por la composición de los gases que se encuentran a esa altura. En esa altura se encuentra nitrógeno y oxígeno, tanto molecular como iónico o ionizado, y se desprende calor por reacción en la absorción de estos gases con respecto a las longitudes de ondas que le hablé, o sea, los rayos X, los ultravioletas C, los rayos gamma, y se llegan a producir altas temperaturas. Y al hacerlo, las partículas se ionizan, pierden electrones y reflejan las ondas de radio. Acá también se produce lo que se denomina la aurora, tanto boreal como austral, por excitación de las capas electrónicas de los gases que los forman, los cuales responden emitiendo un juego de luces conocido justamente como aurora. Entonces, en las dos primeras capas, especialmente en la primera, para nosotros va a ser lo más importante, la atmósfera es
la más cercana al suelo, se denomina troposfera, ¿sí? También la estratosfera va a ser importante por la actuación del ozono fundamentalmente, pero en la primera es donde tienen lugar casi todo o la mayoría de los fenómenos meteorológicos. Hay nubes, hay mucha cantidad de vapor de agua, ahí se encuentra el oxígeno y ahí se producen movimientos de vientos. Desde ya, muchas gracias, nos vemos en el próximo video.